Hola, buenas noches. Mi nombre es Elena. Hoy voy a hablar sobre teorema central del límite. Teorema central del límite. El teorema central del límite es un principio en estadística y probabilidad que establece que bajo ciertas condiciones la distribución de la suma de un gran número de variables aleatorios independiente y idénticamente distribuidas se aproximan a una distribución normal, independientemente de la forma original de la distribución. Este teorema es fundamental para inferencia estadística y modelo de fenómenos complejos, permitiendo aplicaciones en ciencias sociales, física, economía y otras disciplinas que involucran el análisis de datos estadísticos. Definición. El teorema central del límite es una teoría estadística que establece que dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la población, la distribución de las medidas muestrales seguirá una distribución normal. Además, el teorema central del límite afirma que a medida que el tamaño de la muestra se incrementa, la medida muestral se acercará a la medida de la población. Aquí tenemos una imagen. Mientras que el tamaño de la muestra sea suficientemente grande, y acá tenemos la otra que dice la distribución muestral se hará casi normal sin considerar la forma de la población. Principales propiedades del teorema central del límite. Utilidad en el ámbito estadístico y probabilidades. Tenemos propiedades. Si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la distribución de las medias muestrales seguirá aproximadamente una distribución normal. Tenemos la siguiente, que es la media de la población y la media muestral serán iguales, es decir, la media de la distribución de todas las medidas muestrales será igual a la medida del total de la población. La varianza de la distribución de las medias muestrales, que es la varianza de la población dividido entre el tamaño de la muestra. ¿Ok? Tenemos el teorema central del límite considera una muestra como grande cuando el tamaño de la misma es superior a 30. Por lo tanto, si la muestra es superior a 30, la medida muestral tendrá una función de distribución próxima a una normal. ¿Ok? Tenemos distribución de la media muestral, teoremas del límite central. Sea X una varianza aleatoria con cualquier distribución con media y varianza, la función de distribución de la media muestral es aproximadamente normal con media y desviación estándar cuando el tamaño de la muestra es grande. Aquí tenemos una imagen de la distribución de la media muestral. Distribución de la media muestral cuando la distribución de X es normal, la distribución de la media muestral con media y desviación estándar, sin importar el tamaño de la muestra. ¿Qué tan grande debe ser el tamaño de la muestra para que la distribución de la media muestral sea aproximadamente normal cuando proviene de una población con distribución diferente a la normal? El tamaño de la muestra depende del grado de normalidad de la población. Sin embargo, una regla empírica señala que una muestra de tamaño 30 es suficiente en la mayoría de las situaciones
para adquirir el teorema del límite central. Tenemos un ejemplo. Para ilustrar este procedimiento, construiremos la función de la distribución de la media muestral de una pequeña población conformada por el número de huevos de 5 tortugas Lau que desovaron en cierta playa. El número de huevos de tortugas fue de 68, 70, 72, 74 y 76. El número de muestras posibles de tamaño 2 con sustitución es de 25. Aquí tenemos los ejemplos, los números. Cuando son los valores que podrían esperar a encontrar, ya que el número de huevos que produce cada tortuga es una varianza continua. Aquí vemos la imagen. Que se representa por esta figura. Aquí tenemos una figura de histograma. Aquí está. La media de la población es 68 más 70 más 72 más 74 más 76 sobre 5. Esto es igual a 360 sobre 5 dividido da 72. La varianza de la población es igual a 68 menos 72 al cuadrado, más 70 menos 72 al cuadrado. 72 menos 72 al cuadrado, más 76 menos 72 al cuadrado. Esto es igual a 16 más 4 más 0 más 4 más 16 sobre 5. Esto es igual a 40 sobre 5 que da a 8. Se divide y queda a 8. Calculando ahora la media de todas las medidas, aquí está, se multiplica, ¿verdad? 68 por 1, 69 por 2, 70 por 3, más 7 por 4, 72 por 5, 73 por 4, y 74 por 3, 75 por 2 y 76 por 1, que va dando 68 más 138 más 210 más 284 más 370 más 292 más 222 más 150 más 76 sobre 25, que esto es igual a 1800 sobre 25, que da un valor de 72. Ahora, calculando la varianza de la medida muestral es igual a 68 menos 72 sobre 2. 1 más 69 menos 72 al cuadrado. 2 más 70 menos 72 al cuadrado. 3 más 71 menos 72 al cuadrado. 4 más 72 menos 72 al cuadrado más 5 más 73 menos 72 al cuadrado, 4 más 74 menos 72 al cuadrado. Y ahí tenemos 75 menos 72 al cuadrado, 2 más 76 menos 72 al cuadrado por 1. Aquí se resta y se multiplica, entonces sería 10. 16
más 18, más 12, más 4, más 0, más 4, más 12, más 18, más 16 sobre 25, que da igual a 100 sobre 25, esto dividido a 4. Tenemos el siguiente, que es origen de la ley de los grandes números. La ley de los grandes números fue mencionada por primera vez por el matemático Gerotamo Cardomo, aunque sin contar con ninguna prueba rigurosa. Posteriormente, Jacob Bernoulli logró hacer una demostración completa en su obra Ars Constandi en 1713. En los años de 1830, el matemático Simeón Denis Poisson describió con detalle la ley de los grandes números, lo que se vino a perfeccionar la teoría. Otros autores también harían aportaciones posteriores. La ley de los grandes números. Frecuencia absoluta de un suceso. Es el número de veces que aparece dicho suceso cuando se repite un experimento aleatorio. Número de veces. Frecuencia relativa de un suceso. Es la frecuencia absoluta dividida entre el número de veces que realizamos el experimento. Tenemos la ley de los signos grandes números, también llamada la ley del azar, afirma que al repetir un experimento aleatorio un número elevado de veces, la frecuencia relativa de cada suceso elemental tiende a aproximarse a un número fijo llamado probabilidad de un suceso. Ahí se puede observar un ejemplo. Observa la siguiente tabla en la que se ha anotado la frecuencia del suceso salir cara al azar una moneda, lanzamiento de frecuencia absoluta y de frecuencia relativa. Al sumar el lanzamiento de las frecuencias relativas se aproxima a un valor de 0.5. Esa es la probabilidad del suceso salir cara al azar una moneda. Ley de los grandes números. Al tirar una moneda sabemos que la probabilidad de que salga cara es 1/4, pero debe sorprendernos que al lanzar una moneda 6 veces no necesariamente salga exactamente 3 veces una cara, que la probabilidad de salir cara es 1/4. No implica que en cualquier número de lanzamiento la mitad de las veces debe salir cara. Esta afirmación, aunque parece ilógica, no lo es. Por el contrario, es una de las ideas centrales básicas de la teoría de la probabilidad. Cuando decimos que la probabilidad de salir cara es 1/4, lo que queremos decir es que cuando el número de lanzamiento es suficientemente grande, aproximadamente la mitad de las veces saldrá cara. Esta idea se conoce como ley de los grandes números. A la ley del azar, la ley de los grandes números. La probabilidad de un suceso es el número al que se aproxima su frecuencia relativa cuando el experimento se repite un gran número de veces. Frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta sobre números totales de caso. Tenemos la ley de ley de los números grandes débil. Esta versión establece que dado un conjunto de variables aleatorios independiente e idénticamente distribuidas con medidas y varianza, la media muestral de esta varianza se aproxima a la medida poblacional conforme aumenta el número de observaciones
Formalmente, esto se expresa como, aquí tenemos un ejemplo, donde x1 son las variables aleatorios del i, que es la medida de la población y es el con cualquier número positivo. Esto significa que la probabilidad que la media muestral se desvíe de la media poblacional más de una cantidad. Ya tenemos ley de los números grandes. La ley de los números grandes proporciona una afirmación más estricta que la débil, mientras que la débil se enfoca en la convergencia se aproxima a la medida poblacional, sino que se hace de manera casi segura con probabilidad 1, matemáticas que se expresa. Tenemos un resumen, diferencias. Ley de números débil se refiere a la convergencia en probabilidades de la media muestral y a la media poblacional. Ley de los números fuertes establece que la convergencia ocurre con probabilidad 1, es decir, a la media. Estas leyes son fundamentales en estadística y la teoría probabilidad, ya que se justifican el uso de muestras grandes para aproximar la media de una población. Por ejemplo, si tomamos una muestra suficientemente grande de la población, podemos estar bastante seguros de que la media muestral será un buen estimador de la media poblacional. Tenemos estimación en estadística. Uno de los usos más importantes de la ley de los números grandes es en el campo de la estadística, especialmente en la estimación de parámetros poblacional. Promedio muestral como estimador de la media poblacional. Si tomamos una muestra aleatoria de una población, a la ley nos asegura que a medida que aumentaron el tamaño de la muestra, el promedio muestral se acercará cada vez más a la medida de la población. Esto justifica que la práctica común de utilizar el promedio muestral como un estimador confiable de la media poblacional. Reducción de la varianza en estimaciones. Con un número mayor de observaciones, la varianza de la media muestral disminuye, lo que implica que la muestra estimaciones se vuelven más precisas. Teoría de riesgos de finanzas. La gestión de riesgo en los mercados financieros y la teoría de las carteras basan particularmente en el concepto de diversificación. Diversificación de carteras, en la que la teoría financiera, la diversificación de activos en una cartera busca reducir el riesgo según la ley de los números grandes a medida que se agregan más activos a una cartera. La media de los rendimientos se aproxima el rendimiento esperando de la cartera global y el riesgo, medido por la diversión estándar, disminuye. Tenemos la evaluación de modelos financieros. Los modelos que intentan predecir rendimiento de activos financieros dependen de muestras grandes para que los resultados se adjunten a las distribuciones teóricas tipo, por ejemplo, distribuciones normales. Las garantiza que con suficientes datos históricos
los modelos financieros se vuelven más precisos. Ley de números grandes. Control de calidad y manufactura. La ley de los números grandes se usa en control de calidad en proceso de manufactura, donde se toman muestras aleatorias de producción para garantizar que los productores cumplen con estándares de calidad. Muestreo en control de calidad. Si se toman suficientes muestras de un proceso de producción, la medida de las características de esas muestras, como peso, tamaño, etc., se acercan a la medida real del proceso de producción. Esto permite hacer evaluaciones precisas sobre la calidad de producción sin tener que inspeccionar cada unidad de producto. Bien, tenemos también investigación científica y estudios epidemiológicos. En investigación científica y estudios de salud pública, la ley de números garantiza que con un número adecuado de observaciones, las conclusiones basadas a la media de una muestra se aproxima a la realidad de la población. Tenemos estudios médicos y científicos y clínicos. En ensayos clínicos, la ley de números grandes justifica el uso de muestras y grandes para asegurar que los resultados sobre la eficiencia de un medicamento sean fiables y representativos de la población general. A medida que se aumenta el tamaño de la muestra, los estimadores de la medida, por ejemplo, el efecto medio de un tratamiento se vuelven más precisos, ¿verdad? Tenemos también lo que es algoritmo de aprendizaje automático. En el campo de inteligencia artificial, el aprendizaje automático de la ley de números grandes juega un papel crucial al tratar con grandes volúmenes de datos. Generalización de modelos. A medida que un modelo de Machine Learning se entrena con más datos, la ley asegura que las predicciones del modelo se ajustan mejor a la distribución de los datos reales. Esto ayuda a evitar el sobreajustes y mejora la capacidad de modelo para garantizar los datos no vistos. Teoría de juego y economía. En la teoría económica y la teoría de juego, la ley de números grandes utiliza para modelar comportamientos de los individuos en mercados grandes. Equilibrio en mercados grandes. En mercados con muchos participantes, la medida de las decisiones o comportamientos de los individuos se acercan a los resultados esperados, como precisos de equilibrio, utilidades o cantidades de bienes, debido a la ley de números. Tenemos simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo es una teoría ampliamente utilizada en la resolución de problemas complejos que no tienen soluciones analíticas exactas, como en la integración numérica o en la evaluación de riesgo. Estimación de promedios y varianzas. A medida que aumentamos el número de simulaciones a un proceso de Monte Carlo, el promedio de los resultados de las simulaciones
se aproximan al valor esperado, gracias a la ley de los números grandes. Esto es útil para estimar distribuciones de probabilidad y realizar predicciones en modelos probabilísticos complejos. Tenemos también lo que es análisis de Big Data. En el contexto de Big Data, la ley de los números grandes es crucial para garantizar que los resultados de análisis basados en grandes conjuntos de datos sean confiables y representativos, promedio y otros datos estadísticos. Al analizar grandes volúmenes de datos, las matrices de tendencias de control, como la medida o la mediana, se estabilizan y reflejan mejor las características generales de la población o el sistema que se está estudiando. Tenemos conclusión. La ley de los números grandes es un concepto fundamental que subyace en muchas prácticas y campos desde la estadística y la finanza hasta la ingeniería y la ciencia de datos. En todos estos casos, la ley nos asegura que con las muestras suficientes grandes, los promedios y otros estadísticos se aproximan a los valores esperados, permitiendo que tomemos decisiones informadas y precisas basadas en los datos. Tenemos un ejemplo de ley de números grandes. Ejemplo: en un salón hay 1000 personas y cada una de ellas lanza 3 monedas. La ley de los números grandes permite afirmar que la probabilidad que al lanzar 3 monedas, las 3 sean caras. Ahí tenemos 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2 es igual a 1 sobre 8. Igual se divide, da a 0,125. Por lo tanto, por la ley de los grandes números, aproximadamente un 12,5% de las personas del salón obtienen 3 caras al lanzar las monedas. ¿Por qué es 1 sobre 2? Porque la moneda tiene 2, tiene sello y cara. Por eso es sobre 2. Bueno, esto es todo lo que les puedo hablar sobre la ley de los números grandes. Espero que lo pongan en práctica y espero que también les haya gustado este pequeño resumen que he hablado sobre el tema de hoy. Me siento muy contenta y gracias. Nos vemos en la próxima.